Una bonita y una sincera reflexión. Nadie vive sin sembrar. Homenaje y agradecimiento al decano del Congreso. Adiós a un destacado jurista y hombre de leyes, senador Eduardo Enríquez Maya. Aprobado proyecto de trabajo en casa. Se protegerá el empleo, la jornada laboral de 8 horas, habrá auxilio de conectividad y tiempos de descanso garantizados. Senado avanza en la reforma al sistema de salud. Se busca fortalecer el servicio en la CPS, la calidad de los medicamentos y llegar a las regiones más apartadas. Tras la meta de 4 millones de vacunados para el 25 de abril, se suma el sector privado que insiste en comprar biológicos. Un equipo que elige la vida. Campaña DIRCOM Caribe nos invita a extremar el autocuidado frente al tercer pico de la pandemia. Gobierno radica el proyecto de ley de solidaridad sostenible para atender las afectaciones económicas y sociales que deja la pandemia. A denunciar sin miedo es el llamado de senadoras a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Senado, Registraduría y Misión de Observación Electoral ratifican acompañamiento al gobierno con debidos protocolos de bioseguridad para las elecciones del 2022. En las regiones, senadores y ciudadanos solicitan traslado de un peaje entre Tolú y Coveñas. Congresistas hacen llamado al gobierno. La Agencia Nacional de Infraestructura responde. Más campañas de prevención y medidas para el diagnóstico y tratamiento a pacientes con cáncer de seno, objetivos de un proyecto que avanza en el Senado. Buenas noches. Luto en el Senado de la República. Con tristeza recibieron los congresistas la noticia del fallecimiento por COVID-19 del senador Eduardo Enríquez Maya, expresidente de la Comisión Primera y miembro de esta célula legislativa. El país lo recuerda con un destacado y brillante jurista con amplio conocimiento constitucional. Por 23 años hizo parte del legislativo. El noticiero del Senado expresa sus condolencias a sus familiares. No puedo hacer jardín en los desiertos. Se fue uno de los senadores más queridos y respetados por sus aportes jurídicos, el senador Eduardo Enríquez Maya, un nariñense que impartía alegría y enseñanzas. Una bonita y una sincera reflexión. Nadie vive sin sembrar. Qué privilegios tan grandes los que tiene tu almohada. Este jurista de 72 años era admirado por su calidez y respeto hacia los demás. Su partida deja un gran vacío en el legislativo. Un hombre que siempre nos trató con respeto, un hombre que siempre discutió con argumentos, todo un señor en el sentido completo de la palabra. Siendo hijo de campesinos humildes de Nariño, logró labrar una vida de éxitos que relevó no solamente su don de gentes y su magnífica y preclara inteligencia, sino que llevó siempre ese sabor, esa alegría. Aunque tú me has dejado en el abandono. Durante 23 años, el senador Eduardo Enríquez Maya, 2 periodos en la Cámara de Representantes y 3 como senador, participó en las más importantes reformas constitucionales, como la reglamentación para que los segundos en votación a presidencia, gobernaciones y alcaldías pudieran acceder a un escaño en el Congreso, las asambleas y los consejos. A besos yo te levante al rayar el día. El Senado elevó una moción de duelo para ser entregada a su familia y ordenó elevar a media asta la bandera de Colombia en señal de duelo por 3 días. Adiós, senador Eduardo Enríquez Maya. Descanse en paz. Es Lina María, que lleva el nombre de mi mamá, Eduardo, que es miembro del Directorio Nacional, y gemelas, Sarita y Manuelita. Mi esposa se llama Ruth, la amo profundamente. Se fundan en una sola, tu alma y la mía.
Paz en su tumba. Y en otras noticias, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de trabajo en casa que busca proteger el empleo en medio de la pandemia. Fue reglamentada la jornada laboral en los hogares de 8 horas diarias y 48 horas a la semana, el auxilio de conectividad y la desconexión para garantizar los tiempos de descanso de los empleados, entre otros aspectos. El trabajo en casa es una habilitación excepcional o especial que permite que los trabajadores del sector público y privado puedan desempeñar sus labores fuera de la oficina o sitio de trabajo por un periodo de 3 meses prorrogables por otros 3. Sin embargo, si la situación excepcional continúa después de ese tiempo, como es el caso de la pandemia, se puede prolongar hasta que sea superada. Vela por un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, que es muy importante, que es el derecho a desconectarnos laboralmente. Trabajamos 8 horas diarias reglamentarias y una vez cumplamos con nuestros deberes podemos dedicarnos a esa actividad que tanto nos gusta de esparcimiento. Como Carolina Verástegui, actualmente más de 3,5 millones de colombianos se encuentran trabajando bajo esta modalidad. La desconexión laboral es la garantía del trabajador a disfrutar de su tiempo de descanso con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Para ello se debe respetar la jornada laboral de máximo 8 horas diarias, 48 semanales, así como la hora del almuerzo, los descansos dominicales y festivos. Además, contempla prestaciones económicas y asistenciales, por ejemplo, las primas, el recargo dominical y horas extras, derechos de asociación, negociación sindical, acompañamiento y verificación por las ARL. Me parece apropiado además que esa iniciativa contemple el auxilio de conectividad para las personas que deben hasta 2 salarios mínimos. El senador Carlos Fernando Motoa, ponente de la iniciativa, celebró el respaldo y la aprobación del proyecto por la plenaria de la corporación. Estamos entregando una herramienta, un instrumento jurídico fundamental, como lo he dicho en varias oportunidades, para proteger el empleo en el país. La iniciativa pasó a la conciliación con Cámara de Representantes para luego ser sancionada por el presidente Iván Duque. El Congreso avanza en la reforma al sistema de salud. La iniciativa contempla la prestación de un mejor servicio por las EPS e IPS, la priorización de los pacientes, calidad de los medicamentos y llegar con atención masiva a las regiones. Los detalles en nuestra sección Beneficios para la gente. Una iniciativa busca reorientar, ajustar y transformar el sistema de salud a fin de que los colombianos puedan acceder a servicios con mejor calidad y puedan gozar plenamente de este derecho fundamental. El proyecto busca crear el sistema de salud familiar para que las personas tengan un seguimiento a su estado de salud y así prevenir enfermedades. Implementar el uso de la telesalud para que haya una atención domiciliaria en consulta y hospitalización. Busca que los medicamentos sean de mejor calidad y más baratos. Acabar con la intermediación en la contratación del personal de la salud. Apoyar la formación del talento humano e incentivar su capacitación en diferentes áreas de la salud. Aumentar la inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud con presencia activa en las regiones. Con el nuevo modelo de salud se busca aumentar la prevención de las enfermedades, pues los autores de la iniciativa argumentan que 1 de cada 2 colombianos asiste anualmente a citas médicas para prevenir enfermedades. Y la tasa de hospitalización en Colombia es del 10%, el doble de países como México y Brasil. Frente a la coyuntura actual por la pandemia, el proyecto también establece sanciones a las entidades que cometan delitos o irregularidades en el proceso de vacunación. No solo estipularemos las sanciones para aquellos que en épocas de pandemia traten de lucrarse y de hacer un mal uso de los recursos, sino también de estimular la producción de medicamentos, de tecnología y de biológicos. Unificar los regímenes contributivo y subsidiado de salud para que haya mayor equidad es otra de las propuestas de esta iniciativa que ya empezó su trámite en la Comisión Séptima del Senado. Colombia continúa avanzando en su Plan Nacional de Vacunación. Al llegar a la aplicación número 3 millones, el gobierno acelera la compra de biológicos y le abre paso a la iniciativa de los privados para comprar vacunas y aportar a la inmunización. Senadores apoyan la jornada y se unen al trabajo conjunto con los entes territoriales para agilizar el proceso.
Gracias al Plan Nacional de Vacunación, Colombia ya superó la barrera de los 3.200.000 personas inmunizadas contra el COVID-19. No obstante, el llamado del personal médico a la ciudadanía es a no bajar la guardia frente al virus. La llegada de la vacuna no es sinónimo del control del pico de la pandemia, ni de este pico, ni probablemente del siguiente. Precisamente para seguir agilizando el proceso de vacunación, el gobierno está considerando la propuesta del sector privado para adquirir biológicos directamente con las farmacéuticas. Complacidos que el gobierno nacional ya tenga un borrador de decreto para que los privados ingresen a ayudar al plan de vacunación. Senadores también destacan el cumplimiento del cronograma de vacunación y la llegada de nuevos lotes de vacunas y que la meta para el 25 de abril sea la de llegar a los 4 millones de vacunados. El Plan Nacional de Vacunación va avanzando de manera exitosa. Pronto veremos la inmunización, pero mientras tanto debemos tener en cuenta todas las recomendaciones y protocolos de bioseguridad. Fortalecer en los entes territoriales la activación y el seguimiento a las nuevas medidas de autocuidado mientras se cumplen las etapas de vacunación es, según los senadores, la única medida para enfrentar el virus. A los señores alcaldes y a los gobernadores, por favor, que no se queden solamente dictando decretos y toques de queda. Hay que ir a las calles, hacer pedagogía para invitar al distanciamiento social, al uso del tapabocas, al lavado de manos. Expertos piden extremar los protocolos de bioseguridad porque el tercer pico ha afectado a personas más jóvenes y sin comorbilidades. Saludo a mi compañera Julieta del Río, quien nos presenta otras noticias legislativas. Julieta, buenas noches. Carol, buenas noches. El noticiero del Senado se une a la iniciativa Un Equipo que Elige la Vida. Creada por el conglomerado de directores de comunicaciones de la región Caribe, el colectivo DIRCOM Caribe, para llamar a los ciudadanos a elegir la vida y a cuidarnos frente a la pandemia por el COVID-19. Barranquilla y el Atlántico, un solo equipo que elige la vida. Es la iniciativa del colectivo DIRCOM del Caribe para unificar mensajes que contribuyan a reducir el contagio en el tercer pico del COVID-19. La iniciativa Un Solo Equipo ha unido a más de 60 organizaciones en Barranquilla, entre las que se encuentran ONGs y medios de comunicación masivos, en torno a una única estrategia de comunicación que busca difundir mensajes de prevención frente al COVID-19. Cada organización promueve el respeto por las medidas restrictivas y le recalca a la ciudadanía en el uso del tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento bajo el hashtag Un Solo Equipo. Nos ha traído muchos retos y oportunidades al sector productivo, a la sociedad y a la economía. Por eso hoy hacemos parte de un solo equipo para generar conciencia del autocuidado. Como ciudadano, aplaudo los mensajes que se han generado a través de la campaña, debido a que a pesar de que ya pasó un año de pandemia, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir cuidándonos. También numeral Un Solo Equipo busca fortalecer la confianza en las vacunas e incentivar la búsqueda de la información en fuentes oficiales para no correr el riesgo de creer y retransmitir noticias falsas. Debido al incremento en la curva de contagios por coronavirus, varios colegios y escuelas han decidido continuar sus clases desde la virtualidad, aunque otros le apuntaron a la alternancia extremando protocolos de bioseguridad. Senadores afirman que hay regiones donde los menores sí pueden asistir porque la presencialidad en las aulas es fundamental para el aprendizaje. La Comisión Sexta del Senado comenzó a trabajar los parámetros para analizar y llegar a un acuerdo que permita a los niños y jóvenes volver a clases presenciales luego de ser suspendidas por el alto contagio de COVID-19. 6 constancias quedaron radicadas para citar a todas las partes involucradas. Particularmente me parece que este no es el momento indicado para regresar a clases. Eso es hacerle una apología a Herodes. Pero que se prioricen a los maestros en la vacunación para que estos no afecten a los niños y no resulte peor el remedio que la enfermedad. Con el anuncio de la llegada de casi 8 millones de dosis en abril, se podrá dar inicio a la vacunación de maestros. Afirman los senadores que se quiere con estos debates invitar a expertos para evaluar la afectación psicológica de los niños en la pandemia y si a través de la virtualidad la calidad de la educación es la ideal. Donde ven mi imagen, al lado de los 3 puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. La alternancia debe continuar, pero progresivamente llegar más a la presencialidad en aquellos sitios donde el contagio del COVID-19 es menor. La idea es constituir una gran mesa nacional por la educación de los niños, donde además se evaluará y revisarán las herramientas tecnológicas con las que los menores reciben clases virtuales.
El otro año se elegirá un nuevo Congreso de la República en marzo y presidente en mayo, por lo que desde la misión de observación electoral ratifican su acompañamiento al proceso democrático en medio de la pandemia. Senadores insisten que se debe preservar la salud al momento de la recolección de firmas cuando los candidatos sean independientes. Pese a la incertidumbre ocasionada por la pandemia de cara a las elecciones del 2022, la Registraduría Nacional trabaja para garantizar los comicios presidenciales y de Congreso. Haremos elecciones en Colombia con pandemia o sin pandemia. En el 2022 habrán elecciones de Congreso y presidenciales. Con la aprobación del nuevo Código Electoral nos va a permitir abrir nuevas mesas en las zonas rurales. Aspiramos que sean cerca de 10.000 mesas más en Colombia. La misión de observación electoral propone una mesa técnica para fomentar la participación ciudadana y un monitoreo al proceso electoral. La MOE ha solicitado al ministro del Interior que convoque una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, porque no se cuenta con ese protocolo, no hay unas reglas claras, han sido afectados los derechos políticos de quienes han tomado la decisión de empezar a recoger firmas y no hay claridad en la demora que se ha tenido sobre efectivamente cuáles son estas medidas de bioseguridad. Insisten en que se debe salvaguardar la vida durante las elecciones del próximo año en Colombia. Y hay que llevarlas a cabo con transparencia y con garantías para que todos los ciudadanos puedan participar libre y tranquilamente depositando su voto por los candidatos de su preferencia. En los protocolos del Ministerio de Salud es importante que se acate el distanciamiento social. La pandemia impone nuevos escenarios en los que se deben evitar las aglomeraciones en reuniones políticas, por lo que será un ejercicio entre los candidatos y el electorado de participación política por medios digitales. El ministro de Hacienda radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de solidaridad sostenible que busca un marco regulatorio de sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecer también y focalizar los programas sociales, contribuir a la erradicación de la pobreza también. El proyecto de ley de solidaridad sostenible tiene como objetivo mantener las ayudas a las familias más pobres y aportar a la reducción del déficit fiscal del país. La meta es recaudar más de 24 billones de pesos. Reducir la pobreza. Se buscará que el programa de ingresos solidarios sea permanente. Las familias más vulnerables recibirían un ingreso mensual entre 80.000 hasta 366.000 pesos según su núcleo familiar. Subsidio a la nómina. El proyecto contempla ampliar hasta junio de este año el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que fue creado para evitar el despido masivo de empleados y tiene como objetivo subsidiar el 40% de la nómina de trabajadores que ganan un salario mínimo. Apoyo a las empresas. Se reduciría la tarifa de recaudo para las pequeñas empresas al 24%, fortaleciendo a las MIPYMES por ser generadoras de empleo. Para las empresas más grandes se establecería una tarifa máxima general del 30%. Además, se fortalecen las políticas antievasión con la obligatoriedad de la factura electrónica. Habrá fuertes sanciones a quienes no cumplan su implementación. Eliminación de exenciones tributarias. Se contempla la eliminación de varias exenciones y deducciones que tiene el sistema tributario colombiano. Según cálculos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el costo fiscal para el país de estos beneficios que reciben las empresas es de 69 billones de pesos. Promoción y acceso al empleo. Habrá beneficios para las empresas que contraten jóvenes en su primer empleo, personas que no reciban pensión y ya hayan cumplido la edad de jubilación, mujeres mayores de 40 años que lleven 12 meses sin trabajo y personas con discapacidad no inferior al 25%. Solo estarían obligados a cotizar al sistema de riesgos laborales y estarían exentos de realizar los aportes a salud, pensión para fiscales y cajas de compensación, beneficios que estarían vigentes por 5 años. Apoyo a los sistemas masivos de transporte. Habrá ayuda para cofinanciar hasta en un 50% el déficit que tienen algunos sistemas de transporte masivo causado por las medidas restrictivas de la pandemia. Días sin IVA. Los colombianos seguirán disfrutando de 3 días al año sin pagar IVA de las compras que realicen, medida que estimula el comercio e impacta favorablemente a todos los sectores y estratos. Buenas noches. El noticiero del Senado sigue en las regiones y desde Medellín les informo que escuchando el clamor ciudadano y comerciantes del turismo en Sucre, senadores del Caribe le solicitaron a la Agencia Nacional de Infraestructura evaluar el traslado de un peaje entre Tolú y Coveñas que está generando altos costos para habitantes y para turistas. Nosotros pagamos 19.200
pasamos 2 y 3 veces diario. Ellos se refieren a este peaje, la Caimanera. Aunque suene raro, todos se pelean por él, pero nadie lo quiere tener. O sea, que sea lo que pasa, que arreglen la vía, porque la verdad es que está bastante costoso. Está ubicado entre las poblaciones turísticas de Tolú y Coveñas, en el departamento de Sucre. Escuchando el clamor de la comunidad, senadores de la región enviaron una carta a la ANI para que se busque una solución a este tema. La ubicación de esta caseta afecta directamente a los habitantes de la zona más que a los transeúntes de la vía. Desde el Congreso hemos agotado todos los recursos para lograr un consenso con la reubicación del peaje que nadie quiere. Y es que viajeros y propios de la región ven en el peaje una amenaza a su economía. Nos ha afectado bastante porque nos ha reducido el ingreso de mucho personal aquí. No creo que sea justo con los residentes de esta zona porque van a matar el comercio totalmente y la movilidad de la gente que pasa por acá. Escuchando el clamor de los afectados y de los senadores que buscan una solución, desde ya se avecina una luz al final del túnel, o mejor, al final del peaje. Permitirían tener unas tarifas preferenciales y adicionales a las que existen en la resolución para los fines de año y el inicio de la temporada de Navidad a todos los usuarios de categoría 1. Y no desistiremos hasta encontrar la solución a esta grave crisis que enfrentan principalmente los habitantes de Tolú y Coveñas, ya que este peaje está ubicado entre 2 municipios hermanos. Habitantes, alcaldes, gobernadores y senadores que lideran esta petición son respetuosos de la inversión privada del peaje, del cumplimiento de las normas, pero sobre todo de la defensa del bolsillo en época de pandemia. Denunciar sin miedo es la invitación de senadoras a las mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus esposos o parejas permanentes. Líneas de atención local y nacional deben notificarse más para que se acabe con el maltrato y denuncien a los agresores de mujeres. Más de 80 denuncias por violencia intrafamiliar recibieron las autoridades en Barranquilla durante la primera noche de la cuarentena estricta a través de la línea 123. Tal es el caso de Carmen Orozco, quien denunció la agresión de su esposo. Tenía 8 años viviendo con mi esposo. Debido a la pandemia, él se vino para acá, como que le cayó mal el encierro y se puso agresivo. Por eso se hace necesario reactivar la ruta de atención para denuncias y protección oportuna. Hay que intervenir la ruta de atención, dando garantía a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. Senadoras que trabajan en normas para acabar con la violencia intrafamiliar y en campañas de prevención consideran necesario que se aplique la ley y se castigue a los agresores. En el 2020 la Fiscalía calificó el delito de violencia intrafamiliar como la segunda conducta más denunciada en el país. En total el año pasado hubo un incremento de 5.411 casos, es decir, creció en un 6%. En Atlántico, las autoridades activaron un plan de contingencia para proteger a las mujeres víctimas de sus parejas. Realizamos la atención a través de nuestra línea numeral 702, línea violeta, donde podemos intervenir de manera inmediata a una mujer que está viviendo algún tipo de violencia. Dentro de las recomendaciones para favorecer la convivencia, afirman expertos, está la de conciliar y también la corresponsabilidad en las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Avanza un proyecto que busca crear el marco legal para el uso industrial y comercial del cáñamo, que regularía el cultivo, la transformación y la producción de esta planta derivada de la marihuana que no tiene efectos psicoactivos. En Colombia el uso de la marihuana o cannabis se aprobó en diciembre de 2015, solo con fines medicinales, luego de estrictos controles y cumplimiento de requisitos avalados por el Ministerio de Justicia y el INVIMA. El cáñamo es la misma planta de marihuana, pero con cantidad inferior de 0.3% de componente psicoactivo. Esta planta ha sorprendido a la industria, pues con ella se fabrican telas, papeles, marcos de ventanas, elementos para insonorizar, entre otros. Y son estas razones por las que se busca reglamentar el uso industrial de esta variedad de la mata de marihuana. Y lo que buscamos con la propuesta es desarrollar un sector productivo nuevo, generar empleo, contribuir a la tecnificación del agro, pero también, por supuesto, apoyar a nuestros campesinos. De ser aprobado el proyecto, dicen los expertos que se generaría más empleo, el campo tendría una nueva variedad de cultivo y, sobre todo, esta planta o cáñamo sería un producto opcional para la sustitución de cultivos ilícitos. Y Colombia tiene el potencial para dar el paso y ser un líder mundial con esta materia prima, que además
traerá la paz al campo colombiano. El control de la semilla, siembra, recolección y destino final de los residuos estará a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y del Ministerio de Agricultura. El proyecto ya fue aprobado en la Comisión Quinta de Senado y pasa a plenaria de Senado para su discusión. Esta semana 3 proyectos fueron aprobados y están encaminados a incentivar el reciclaje y a disminuir el uso del plástico. Senadores respondieron a ciudadanos quienes pidieron profundizar en iniciativas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas. Colombia avanza para darle cumplimiento a una de las metas propuestas en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada por los 193 países miembros de las Naciones Unidas. El compromiso, un medio ambiente sin riesgos, sano, limpio, saludable y sostenible. Yo quiero saber qué viene haciendo Colombia para cumplir estas metas. Todo el compromiso en la Comisión Quinta con el medio ambiente. Quisiera destacar 2 proyectos de ley de la mayor importancia. Primero, la ley del árbol, de la cual soy coautor con el senador Londoño. Ese proyecto de ley invita a empresarios, a empleados, a instituciones educativas, a los entes territoriales a apropiarse del territorio y a sembrar árboles de manera masiva. Colombia, como país firmante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también debe apostarle a incentivar al reciclaje. Tengo entendido el 78% de las familias no reciclan y me gustaría preguntarle a los senadores qué piensan acerca de ello y cómo mejorarlo. Se trata del reciclaje de los envases de latas, de vidrios, de plástico y también de tetrapack. Este proyecto, que es muy sencillo, trata de que todos los envases sean recogidos en los grandes sitios de expendio, pero también en algunos sitios de las ciudades, de los pueblos. Las iniciativas aprobadas en la Comisión Quinta pasarán ahora a discusión de la plenaria. En nuestro bloque de Tejido Social les contamos que la Comisión de la Mujer convocó a organizaciones sociales, la academia y dirigentes para un foro y hablar así del papel de la mujer como eje de la reactivación económica. Allí se plantearon propuestas para que las mujeres cuenten con mayores oportunidades laborales, estas que les permitan así enfrentar la crisis económica por la pandemia. Las problemáticas que por años han aquejado a las mujeres y a las cuales se agudizaron a causa de la pandemia COVID-19. Por ello nos hemos enfocado en visibilizar y poner en la agenda del gobierno y en la agenda pública el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Senadores de la Comisión Séptima debatieron los alcances de un proyecto que establece campañas de prevención y medidas para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados a las pacientes con cáncer de seno. El cáncer de seno es la primera causa de enfermedad y muerte entre las mujeres colombianas. En los últimos 10 años, 22.174 mujeres han perdido la vida por este motivo. Ante estas cifras, una iniciativa busca fortalecer las acciones que permitan detectar a tiempo esta enfermedad. Establecer medidas oportunas para la promoción, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer de mama en Colombia. Este proyecto nace de la preocupación del aumento de los casos en Colombia y en el mundo. Según el Instituto Nacional de Cancerología, debido a la pandemia se ha disminuido el número de diagnósticos de cáncer en el país. De allí la pertinencia de esta iniciativa, al igual que los exámenes de detección temprana desde casa. El tema de enfermedades como el cáncer, que requiere pues de una detección temprana, está sufriendo en esta pandemia mucho en el sentido de que muchas personas no están recurriendo a los tratamientos. Este proyecto busca implementar el Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Mama, lo que incluiría la realización de tamizajes periódicos. La oportunidad de tener un diagnóstico oportuno a partir de los 45 años en un país donde el porcentaje de mujeres jóvenes con cáncer de mama es muy alto. Eliminar las barreras de acceso a los tratamientos y aumentar la atención de servicios oncológicos en zonas rurales son otras de las propuestas de esta iniciativa. Desde el Senado los invitamos a acatar las medidas restrictivas y las cuarentenas por COVID-19 con disciplina y conciencia ciudadana para reducir la curva ascendente de los contagios. La invitación es a cuidarse y a cuidar a los suyos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión.